Hola clase, vamos a empezar con la clase de dibujo valor y vamos a hacer esta lámina, que es la que planteamos el último día, como puede ser cualquier otra. Es una fotografía que le hemos pasado por blanco y negro porque es un ejercicio de valor y de familiarizarnos con las herramientas del carboncillo. Tenemos que tener en cuenta que la relación de aspecto, si os dais cuenta, cuando digo relación de aspecto, me refiero a la relación del alto con respecto al ancho. No siempre va a ser la misma del papel que estemos trabajando, pero de una manera muy aproximada, como la estamos haciendo en este ejercicio, vamos a hacer una X. Esa cruz podéis hacerla con grafito, con lo que queráis, y ni siquiera tiene que ser continua, porque es lo que nos va a dar una cierta referencia, porque vamos a dibujar a ojo de buen cubero, que es como se dibuja, pero nos va a dar una cierta referencia de la proporción, definiendo como proporción esa relación del alto con respecto al ancho. Si es más alto, si es más ancho, son pequeñas medidas que nosotros los dibujantes vamos a utilizar para poder transmitir ese dibujo, ese encaje. De todas maneras, vamos a hacerlo de una manera muy suelto porque vamos a hacer hincapié en esta escala de valor y cómo trabajarla. Trabajamos con el blanco, con ese blanco que es esa saturación de luz, que sería también el brillo. Es un tono que difícilmente vamos a utilizar. Casi siempre vamos a tenerlo justo en esa cúspide de la uva o en ese volumen que sobresale más al espectador y recoge toda esa cantidad de luz que sería el blanco. Pues aquí lo tenemos, pero solamente va a estar ahí. Luego progresivamente iremos oscureciendo, saturando ese papel con ese carbón de una manera progresiva y muy organizada. ¿Por qué decimos progresiva? Porque no vamos a trabajar de una manera desordenada por ser un ejercicio. Vamos a poner en práctica un concepto que, si seguimos todos los pasos, nos daremos cuenta que es mucho más sencillo de lo que podemos pensar. En este caso, primero hemos trabajado solo con el difumino para poner un gris más clarito, menos saturado, y progresivamente le hemos dado más partículas de carbón para que se vaya oscureciendo hasta dar directamente con el carbón, con el carboncillo sobre la superficie para conseguir ese negro, que la definimos como la ausencia de la luz. ¿Cuál va a ser la clave? Saber dónde vamos a identificar cada uno de ellos y qué orden vamos a utilizar. Por lo tanto, reservaremos esos claros y vamos a empezar con ese gris más clarito, menos saturado, que vamos a darlo directamente con ayuda del difumino. Ese primer beso que le vamos a dar al papel no va a ser directamente con el carbón, que puede ser muy agresivo y no podremos borrar, sino que vamos a hacerlo directamente con el difumino y sin apretar. La presión es fundamental porque lo que estamos haciendo es introducir esas partículas de carbón dentro del poro del papel Ingres. Cuanto menos hayan introducido, cuanto menos hayamos apretado, menos trabajo nos costará borrarla. Cuanto más hayamos apretado, o si directamente hemos dado con el carbón, que será cuando metamos esta última parte en el ejercicio, pues será básicamente esas sombras donde se remeten esos volúmenes, conseguimos esas sensaciones, porque son sensaciones lo que conseguimos los dibujantes. Tener en cuenta que este truco, que este juego es dar la sensación de tridimensionalidad en un plano de 2 dimensiones. ¿Cómo se consigue? Conjugando de una manera correcta esta escala de valor. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver cómo se hace. Vamos a buscar primero el centro del papel. ¿Cómo lo vamos a buscar? Pues tenemos 2 maneras. Una de ellas sería buscando un punto que vamos a poner a ojo, ¿vale? En este caso con el difumino bien cargado, ¡pac! Y si este punto mide lo mismo de un lado al otro, quiere decir que sería la mitad. Si es más chico en un sitio y más grande en el otro, pues querría decir que tenemos que moverlo. El buen dibujante es el que rectifica. Vamos a trasladar esta distancia, ponemos el puntito justo aquí, donde hemos hecho la marca, y nuestro dedo vamos a ponerlo justo en la distancia que queremos trasladar. La llevamos al otro sitio y se nos va un poquito del papel, porque lo he fijado donde termina ese esparadrapo. Pues si es un poquito, lo vamos a rectificar. Y cuando ya la tengamos, la vamos a trasladar.
Vamos a hacerlo solamente una vez. Y cuantas más referencias queramos tener, pues más puntos tendremos para luego trasladar la línea. Podríamos repetir lo mismo con este margen trasladándolo. O bien buscando una intersección, trazando por una X, para luego que nos sirva como coordenadas para que ese dibujo quede bien proporcionado. ¿Cómo vamos a hacer esa línea? Para los que quieran trazar esta línea de lado a lado, ¿dónde podemos tener problemas? Pues en las personas que quieran trabajar con la muñeca, porque van a hacer líneas cortas y les va a costar mucho encontrar esa intersección. ¿Cómo lo haríamos? Podemos practicar como queremos que sea esa línea y con nuestro difumino podemos trazar un poquito esa línea aproximadamente por donde iría. No es necesario apretar de la misma manera. Vamos a cargar un poquito de carbón. Hacemos la prueba y disparamos. Tenemos que calentar. ¿Veis? Viene a ser el mismo centro que hemos encontrado antes. Bien. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque vamos a trabajar con esta misma coordenada. ¿A qué nos referíamos antes? Si buscamos el centro que hemos buscado con el centro de la coordenada, nos va a decir qué tamaño quiero que tenga la ampliación para que su relación alto-ancho sea correcta. ¿Cómo vamos a trasladar esa distancia con unas marcas tan sencillitas? Pues mirad, por ejemplo, justo aquí, esta circunferencia toca con esta línea que hemos hecho, de tal manera que este punto de aquí equivaldría a casi la mitad, es un poquito más grande, pero este de aquí, con esa intersección. Pues buscamos la mitad, trasladamos la línea, ¿vale? Y la rectificamos hasta que sea un poquito más grande. Por lo tanto, tenemos esta mandarina que tocaría desde aquí hasta aquí, a esa intersección, y nos fiamos de esas distancias, de esas coordenadas, las vamos a poner casi con una fe ciega, aunque luego la vamos a rectificar. Ahora mismo tengo la impresión que me está quedando un poquito grande, pero como estoy midiendo, pues me fío más de mi medición que de lo que me dice mi sentido común, aunque tenga que hacer un punto de encuentro entre ambos, porque ambos me están dando información. ¿Veis? Solo con el difumino damos un pequeño toque. ¿Vale? Vamos a trasladar ahora, por ejemplo, la granada. Pues la granada, esta forma de aquí, vamos a intentar abstraernos para verlo, bueno, pues como lo que es. ¿Veis el ritmo? ¿Veis dónde toca? Justo en esa intersección que hace con esta línea es el punto de encuentro con la granada. Este punto es importante. ¿Y la otra coordenada cuál sería? Pues tengo que ver dónde encuentra esta granada con esta otra distancia, que sería aproximadamente 3 partes, 1, 2 y 3, y traslado su eje de una manera muy suelta. Tampoco estamos ahora mismo haciendo un ejercicio de encaje, nos interesa más esas escalas de valor, aunque claro, lógicamente para trasladar esas distancias, pues sería bueno esas líneas de aproximación. Se llaman líneas de aproximación porque nos aproximan. No se llaman líneas definitorias las cuales no puedo mover porque son perfectas. No, se llaman líneas de aproximación. A ver si con eso, sobre todo, estamos sujetos a esa rectificación tan importante, sobre todo con el encaje. Tenemos allí una parte muy importante que será la que nos diga si estamos haciendo un dibujo proporcionado, lo cual quiere decir que su relación de aspecto, alto-ancho, pues tiene sentido. O si estamos haciendo un dibujo desproporcionado, ¿vale? Esta me toca casi un poquito por este plano nada más. Pues desproporcionado sería que su relación de aspecto pues no sería la correcta. Por lo tanto, pues tal vez no sería lo que estamos buscando. Mira, por ejemplo. Bien.
Vamos a hacer la otra, justo en la X, en el encuentro. Si este es el encuentro, pues ligeramente ladeada para acá. Y estamos simplificando. Estamos ubicando. No estamos haciendo ahora mismo, estamos llenando ese papel en blanco que es el que... Vamos a colocar el dibujo por aquí para estar más cómodo y ya soltar un poquito las manos y disfrutar. Que es lo importante, disfrutar y pasarlo bien. Hay que relajarse un poquito, no hay que tener expectativas. Las expectativas en esto, no, porque si es un ejercicio, pues tenemos abierto la posibilidad que nos quede mejor, que nos quede peor. Yo sé que ese exceso de responsabilidad que tenemos cuando hacemos las cosas, en el caso del dibujo tiende a ser contraproducente. Tenemos que estar sin expectativas, pero siempre con esa actitud de cambio y de rectificación, sin que nos lleve para agobiar, que somos algunos demasiado perfeccionistas y créeme que tampoco es lo mejor. Bueno, pues estamos ubicando tal vez una de las partes más completas, no vamos a decir complicadas, porque no son complicadas, son completas, que sería la ubicación de esas uvas, aproximadamente. ¿Veis cómo? Bueno, pues más o menos todo va tomando su sitio, siempre estará abierto ese cambio. Y bueno, por aquí saldría el rabo y 4 detalles más. Tampoco vamos a poner mucho detalle porque cuando empecemos a sombrear ese detalle, que queramos o no, va a desaparecer. Pues aquí tenemos esas primeras líneas de aproximación que van llenando el papel, pero que vienen fruto de esas coordenadas. Esas coordenadas que hemos sacado con esa X, por ejemplo, determinados puntos que son más obvios, por ejemplo, este encuentro que hace entre la uva y la granada dejando un pequeño margen, ¿no? Pues podemos perfeccionarlo un poquitín, trasladando ligeramente la granada hasta ese sitio. No sin antes pasarlas a un segundo plano. Vamos a tener eso como sencillamente un pequeño fondo, el cual vamos a mover y solo vamos a tener como una referencia. Vamos a volver a buscar esos encuentros, esas proporciones y las vamos a ir trasladando. Hay una que es justo donde está la uva con la granada, que sería esta intersección, vamos a retomarla, esta es la que nos interesa, donde la granada baja, crea un pequeño huequecito y saldría la uva. Estamos corrigiendo, estamos volviendo a mover esas coordenadas para darle una mejor ubicación, sin apretar. Veis que he cogido el carboncillo por primera vez, pero claro, no se está apretando, estamos disparando las líneas desde el brazo para que tenga un poquito de soltura y estamos definiendo ligeramente ese detalle, cuestionando todo lo que hemos hecho, porque en todo momento van a ser líneas de aproximación. Ya sabéis que, a ver aquí, vale, justo aquí el limón sobresale un poquito, me hace cresta, pues esa coordenada vamos a transmitirla. Ya haremos un poquito más de hincapié en el tema del encaje, porque tengo que enseñaros algunos detalles, algunas pautas, pero de una manera muy aproximada. Con esto dejamos el ejercicio planteado para sombra, ¿vale? Dejamos la fase del encaje y vamos a entrar en la fase de sombra. Vamos a definir un poquito más las uvas que están delante que las uvas que están detrás, para que tomen más protagonismo y dar la sensación de profundidad, ¿vale? Y vamos a empezar. ¿Veis cómo se ha rectificado esa uva? Muchísimo, una barbaridad, pero claro, ahí está la clave, en que no tengamos miedo a autocorregirnos. Nuestros primeros críticos tenemos que ser nosotros, sin castigarnos, cuidado. Aquí eso de la crítica
lo llevamos al pie de la letra. Bien, pues más o menos, ¿vale? Ya va tomando forma, podemos meter un poquito más de detalle, pero como ya he dicho antes, cuando empecemos podemos dibujar un poquito esa sombra proyectada que nos sirva de guía del propio objeto. Cuando algo no tiene sombra proyectada, o le ha pasado como a Peter Pan, que se le ha escapado, o es un fantasma. A mí las cosas sin sombra proyectada me dan mucho miedo, ¿eh? Así que no os olvidéis de la sombra proyectada, que le da esa sensación de realismo. Son sensaciones, es que esto, al final somos un poco mentirosos los dibujantes. ¿Veis cómo se ha rectificado ese encaje sobre el otro encaje? ¿Vale? Es como que nos cuestionamos todo. Bien, vamos a empezar con esos primeros pasos de la escala de valor, respetando los claros y haciendo esas transiciones. ¿Dónde se respetan los claros? Pues lo primero que tendremos que identificar es dónde está el foco de luz. Para eso, los brillos nos están diciendo que están justo más o menos a la mitad, en la parte superior derecha, que harían esos brillos que van a ser nuestro referente para cómo trabajar esa sensación de volumen. Esos brillos nos van a chivatear, ¿veis? Conforme nos vamos alejando de ellos, conforme van dando sensación tridimensional, conforme se van remetiendo, van apareciendo esas sombras que se van a esconder de la luz, de la misma manera que esos planos más limpios son los que más vamos a conservar, porque vamos a trabajar primero con este grado, porque todavía podemos seguir borrando. Hay una parte que todavía nos deja, este papel es un papel que puede rectificarse más de lo que parece en un principio. Bien, vamos a cargar de carbón, vamos a utilizar como paleta para saturar de carbón esa escala que hemos hecho de tono, o una escala de ese tono tan negro, esa ausencia de la luz. Vamos a trasladarla con nuestra gamucita y vamos a empezar a sombrear ya. Estamos aquí, si vemos que se nos oscurece demasiado por una parte, pues no pasa nada porque podemos borrar, porque estamos dándole con muchísima suavidad, no estamos metiendo el carbón directamente sobre lo que estamos trabajando, sino que estamos siguiendo unos pasos lógicos para dar esas sensaciones de transición. Bien, vamos a poner, que antes nos lo he enseñado, cómo ponemos el papel para trabajar planos. Lo vamos doblando de tal manera que vamos a aprovechar la gamuza, vamos a aprovechar esas aristas para cargar de carbón y vamos a tirar, por ejemplo, esas sombras proyectadas. Se transmite ahora mismo esa sensación que solo se puede transmitir con el carbón, que la hace una técnica muy parecida al óleo, porque es muy sencillo dar esa sensación que todo está muy envuelto, muy difuminado. Parece el esfumato este famoso del Renacimiento, que todos los contornos no están definidos y todo va cogiendo esa sensación etérea. Bien, hay una parte muy importante. No tenemos que definirnos objeto, sombra proyectada, fondo, sino tenemos que tocar el dibujo al completo. Tened en cuenta que si trabajamos de una manera ordenada, si yo paso con este tono y luego paso con este y luego paso con el blanco y luego paso con el negro,
El orden, bueno, pues sí que es cierto que luego en la práctica, lógicamente, tendremos que volver alguna vez. Pero si podemos llevarlo un poquito en general, por ejemplo, ahora trabajamos también el fondo y así favorecemos a esa maravilla del carbón que hace que se pierda. Es como ya todas esas marcas van a integrarse, las va a absorber el propio papel, y si nos damos cuenta tenemos una transición muy suave entre un plano ligeramente más oscuro que podemos identificar como este punto con una transición hasta este de aquí y este de aquí. Es un ejercicio de identificación. Con los ojos entornados podemos ver cómo tenemos algunas uvas, que es donde lo vemos más claro, que supuestamente son del mismo color, cómo se ven de distinto tono las que están al fondo de las que quedan arriba. Incluso dentro de ellas podemos identificar algunas que son casi absorbidas con el fondo. Para eso es muy importante entornar la vista para simplificar, para que todo se comprima y se vea mucho más simplificado, porque lo que estamos haciendo es simplificar. Estamos trabajando de una manera muy ordenada, donde lo importante es trabajar de lo general a lo particular, o de lo más grande a lo más pequeño. Podemos decirlo de las dos maneras, como queráis. Bueno, ya se ve algo, ya eso empieza a surgir y ya tal vez es el momento de todas estas texturas lógicas tan expresivas. Pues si queremos hacer algo ligeramente más figurativo, podemos coger nuestro difumino y ya lo que hacemos es una herramienta un poquito más precisa que puede romper, puede difuminar esos encuentros para hacerlos más suaves donde nos interese. Pero ahora mismo es que nos interesa suavizarlo todo, ubicando ya dónde está cada elemento, y luego pues estaría sujeto a cualquier tipo de corrección en cualquier momento, porque todo esto se puede borrar, esto no. Pero todo esto que nos estamos moviendo por aquí y ya estamos entrando en ese tercer nivel, sí se puede borrar. Entonces, vamos a romper esas transiciones, esos bordes. Tenemos que estudiar dónde marcan los bordes para ver cómo se hacen las transiciones. Si son transiciones bruscas, como este encuentro de aquí, porque tiene un foco de luz muy cerca, entonces hace cambios bruscos. Esa transición es una transición brusca, mientras que aquí vemos transiciones más suaves y un poquito más brusca aquí. Eso es lo que tenemos que identificar para relacionar aquí y trabajarlo de una manera lo más ordenada que sepamos, pero sin perder esa soltura, Es un poco como nos organizamos las cabezas los dibujantes y los pintores. Tampoco aquí hay que ser una cosa matemática hasta que ya es que no estoy disfrutando, no me sale, me bloqueo. No, por favor. No, que lo he visto tantas veces por querer hacerlo tan bien que al final no nos sale. No dejemos de disfrutar, ¿vale? No dejemos de disfrutar. Ya vemos algunas partes que incluso podemos llegar a borrar con la goma maleable. Por ejemplo, todos estos encuentros que hemos estado investigando, pues lo vamos a ir limpiando. Incluso pues puede definir un poquito esos puntos de luz, esas crestas que nos van a servir como referente de cómo se va haciendo esa transición. Venga. Ahora ya es cuando empezamos a disfrutar, cuando nos empezamos a meter en el dibujo. El dibujo nos empieza a decir todo lo que opina y ahí vamos a darle un poquito de cariño. El cariño también es sinónimo de concentración. Cuidado. Bueno, aquí podríamos estar con el difumino hasta que moviéramos de la manera más precisa todos esos saltos de valor. Bueno, este trabajo de romper contornos, mover la mancha, el difumino lo hace muy bien y podemos llevarlo
hasta el grado que queramos, ¿vale? Pero nosotros ya vamos a conformarnos con este encaje, con este primer encuentro, y vamos a seguir definiendo los tonos más oscuros. Vamos a las sombras, ¿vale? Tenemos identificado esas luces. Con esos intermedios vamos a ir ubicando esas sombras más fuertes y ya vamos a ir conformándonos con el dibujo. Llega un momento en el que ya tenemos que tener ese dibujo definitivo y ya va a ser el caballo ganador, y ya sí vamos a meter carbón directamente con el propio carboncillo, ¿vale? Este ya es un dibujo un poquito más definitivo. Es nuestra tercera rectificación de esa línea de aproximación y bueno, tampoco vamos a darle mucho más. No deja de ser un ejercicio, no perdamos esa soltura. A ver. Si os dais cuenta, no termino nunca las líneas, sino intento buscar donde hay una sombra, pues sí me atrevo a apretar un poquito más ese carbón. Mirad esta uva cuánta rebaja ha sufrido, es un poquito más ovalada. Esa rectificación, pues mira, ya está mejor que la primera y ya está mejor que la segunda. Un poquito más tumbada. Y esta es un poquito más chica. Las cosas en dibujo se rectifican, o las cosas son chicas o las cosas son grandes. Esos adjetivos nos pueden ayudar mucho. O las cosas son delgadas o las cosas son gordas. ¿Por qué? Si tengo una uva gorda, ¿cómo se corregiría? ¿Qué nos está diciendo nuestro sentido común? Que la tenemos que adelgazar. De la misma manera que si vemos una uva que está muy chiquitita, pues nos está diciendo que lo tenemos que hacer un poquito más grande. La clave, escucharnos. Y rectificar, fundamental, es que es la diferencia para llegar a algo. Hasta de aquí, hasta aquí me llega este encuentro. También hay que trasladarlo un poquito, pues que no se tenga pereza. Que no se tenga pereza. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que sepamos en cada ejercicio, pero sin llegar a agobiarnos. Vale. Si os dais cuenta, el carbón, cuando se aplica directamente, tiene esa sensación de rudo, de basto. Pero ya habéis visto cómo luego, tanto el difumino como los dedos, quien lo prefiera, yo soy más de difumino, pero resulta bastante más limpio, pues lo van a absorber. Eso es lo que nos referíamos, de esas primeras líneas, del trabajo, de poner una capa, de poner otra. Casi siempre poner, borrar, cuanto menos borréis, mejor. Por eso las líneas son absorbidas, no son borradas. Y si hace falta borrarlas, pues se borran, no pasa nada. Venga, vamos a meter esos negros. Bueno, negros. Deberíamos empezar, no llegar al negro negro, pero ya estamos metiéndole carboncillo directamente sobre el papel porque nos estamos conformando con ese dibujo. Aunque no me veáis, tengo los ojos entornados. Y ya vamos a definir un poquito, bueno, pues incluso podemos poner esa textura o, bueno, es una aproximación cada vez más local. Las sombras que se crean entre las uvas. Tened en cuenta que donde veo mucha ausencia de luz, pues meto mucho carbón, pero si veo una transición, pues meto menos carbón. Estamos ubicando ese carbón en las partes que lo estamos viendo más oscuro. Antes ubicamos luces y ahora ubicamos sombras. La sombra proyectada. También rectifico su dibujo. Si es un poquito más pegadita, pues
pues un poquito más pegadita. Y la sombra propia. Sin apretar o sin arañar. Ya tengo la punta. Venga. ¿Veis cómo se ve ahora todo como más, todo tiene como más sentido? Ahora es cuando empezamos a decir la uva, cuando no hay ninguna uva. Venga. Bien. Cambiamos el carbón directo, con ese tono sombra, a el difumino cargado de carbón, porque lo que queremos es esa rudeza, esa manera que tiene de caer el difumino, bien sea de punta, bien sea de canto. Aquí llega nuestro amigo el difumino, ¿veis? Como enseguida va bajándolo unos cuantos grados de valor a la par de ya definiendo ese dibujo, que siempre sufre esa caída de grados. Ese negro ya no vas a ser negro, sino vas a ser un gris muy oscurito. Y ya podemos trabajar un poquito, incluso esas texturas que se basan en la reserva del claro y del oscuro en el lugar correcto. ¿Veis cómo ya se dulcifica? Pero eso sí, hay que apretar de vez en cuando, ¿eh? Cuanto mejor reservemos los claros, mejor que mejor. También podemos mezclar, cruzar tramas cuando queramos que no se note, o poner partes limpias donde tampoco queramos un especial contraste. Podemos jugar con las dos puntas para limpiar y para poner. Así terminamos de ajustar esta uva. Se nos pierde con el fondo, pues vamos a perderla con el fondo. Ya recuperaremos ese contorno para que nos sirva de fondo, que quede en un segundo plano. La presión del difumino también jugamos con ella. Cuanto más queramos afianzar una sombra, más apretaremos ese difumino. Y cuanto más suave sea, pues por supuesto la presión es un recurso que tendremos que aprender a controlar. Sombra proyectada, al haberlo cargado más de carbón, pues evidentemente al tener más partículas, pues marca un poquito más. Más carbón, mayor sombra. Aquí tenemos un corte muy duro, donde marca la cresta, pues vamos a insistirle un poquitín. Este valor vamos a ir suavizándolo, pero vamos a quitarle esa intensidad. ¿Veis cómo se pierde, se vuelve a encontrar?
pasa nada si por algunas partes los contornos se funden. No pasa nada. Con carboncillo es tan sencillo fundirlo como volver a encontrarlo. Eso depende del contraste. Definimos el contraste como el enfrentamiento entre las luces. Puede ser un enfrentamiento a capa y espada, como la sombra proyectada, o un enfrentamiento más suave. Podemos suavizar partes que veamos que han quedado demasiado duras y seguimos reajustando. Veis como poco a poco la sensación de luz, la sensación de volumen, la idea de limón, la idea de granada, la idea de uva, pues empiezan a funcionar. El fondo, muy importante, no nos olvidemos de los fondos. Tienen tanta importancia como el resto del cuadro. Suele ser un problema cuando los fondos no los tratamos con cariño, no les damos ese trabajo necesario. Centramos demasiado la atención en el modelo cuando debe ser compartida. También podemos trabajar algunas partes un poquito más. Por ejemplo, si queremos acercar esta uva con respecto a esta, pues vamos a detallarla más, de tal manera que esta, al tener menos detalle, quedará detrás de esta. Cuanto más detalle, pues entendemos que estará más cerca. Pero aquí vamos a cambiar el ritmo. Al haberlo hecho sobre corto es muy importante ese ritmo, sin miedo. Ya hemos calentado. Esos ritmos. Veis que en general del primer momento al que tenemos ahora ha bajado esa intensidad de la sombra al haber pasado el difumino por encima. Cada vez que metamos una capa vamos a oscurecer. Y cada vez que metamos difumino, salvo que apretemos mucho y metamos mucha partícula de carbón, como vamos a hacer ahora aquí, para marcar ese oscuro y ese contraste ya más particular, muy importante. De lo general a lo particular. Si tenemos que limpiar un poquito, algunos saltos, podemos utilizar gamuza también, que nos va a simplificar mucho trabajo. La gamuza mueve muy bien el carbón, lo limpia, lo ubica. Esta parte, por ejemplo, que no está bien definida, pues vamos a definir exactamente dónde ese limón se encuentra con esa mandarina. Y si hay una parte donde me interesa que las luces se fusionen, pues hará bonito. ¿Veis cómo vamos reduciendo el tamaño del difumino y el tamaño de actuación? ¿Qué hemos perdido para algunas luces? No las hemos perdido. Las vamos a recuperar, no os preocupéis. Hay que hacerlo con soltura. Y sobre todo de una manera ordenada. Todo lo que sepamos, sobre todo cuando somos noveles. Luego ya cada maestrillo tiene su librillo. ¿Veis cómo se rectifica el encaje? Incluso en este punto, esta uva, pues si me percato de un fallo, que no es un fallo, es un proceso, pues vamos definiéndolas poquito a poquito, como si cogiéramos una cámara de fotos desenfocada y fuéramos girando el objetivo de tal manera que cada vez vamos definiendo más nuestro modelo. Siempre estamos oscureciendo, volvemos al negro, cogemos el carbón, vemos que necesita algún aporte de sombra mayor, ya estamos aquí, ahora sí, vamos a esa parte, vamos a meter esos negros más intensos que nos van a definir, pues, con el carbón directamente.
Ya sí, apretando. Ya sé que ahí hay un negro y es que no lo voy a cambiar. Ya he rectificado bastante. Vamos a conformarnos con esto. Pues venga. Cojo el carbón y le meto esas partículas ya de una manera casi agresiva. Ya estamos sacando de él todas esas partículas. Nos gustan los ritmos que tienen. Podemos hacer un poquito de detalle también, de textura con el difumino. Y esos planos que son los que nos da la sensación que se va a remeter esa granada en ese segundo plano detrás de esas uvas. Ya estamos sumando el negro. ¿Ya dónde va ese negro? Ahí va. Ese negro que coincidirá en la ausencia de luz, donde el objeto se nos oculta más de ese foco de luz que ahora volveremos a redefinir con ayuda de la goma. Vamos a rectificar esa sombra otra vez. Ahí va. Ahí va. La sombra proyectada, vamos a darle esa sensación tan dura. Y ese alto contraste entre un plano y otro. Y de esta manera vamos definiendo y vamos llevando de la manera más lógica, más técnica, ya que la técnica y la lógica vienen a ser lo mismo. La técnica sería el sentido común aplicado al arte. Sentido común. Complicado, ¿eh? Ya empezamos a hacer más detalles. Empezamos a meter... Ahora sí. De lo general a lo particular. Yo sé que eso al principio cuesta una barbaridad. Nos perdemos en los detalles. Parece que diéramos por sentado que cuando más nos equivocamos, que es al principio, pues menos por sentado dejamos que nos vamos a equivocar y más apretamos. Es una cuestión de presión. Ahora sí estoy apretando, porque ya estoy en la última fase. Estamos definiendo un poquito. Aquí le falta un poquito de carbón. Vamos a metérselo de canto para acentuar esa transición luego con trapo, que va a ir fenomenal. Ese degradado. Y volvemos al difumino. Vamos conjugando difumino con sombra, pero ya podemos reducir el tamaño del difumino para trabajar de una manera más particular. Ya sí estamos haciendo detalle. Ahora sí. Antes, probablemente ese detalle, que yo sé, es que lo tengo clarísimo, que no lo podemos remediar. Pues hay que trabajarlo, porque no se hace así. Suavizar transiciones también, por supuesto. Parte limpia, donde veamos que es que no. No.
¿Veis ese limón que casi no lo he tocado, que lo tengo prácticamente esbozado? Pues si lo dejo así, la sensación de profundidad será mayor. Va a tener más trabajo lo que tenga delante que lo que tenga detrás. Eso es un recurso muy útil. Vamos a limpiar con la gamuza también. Vamos a definir esos saltos. La gamuza se va muy rápido. Y envuelve fenomenal. Al igual que el difumino, define muy bien. Bajamos un poquito el fondo. Al ritmo de gamuza. Y concretamos los últimos detalles con el difumino. Evidentemente, cuanto más tiempo le dediquemos, pues haremos cosas más figurativas o podemos hacer cosas más sueltas como la que estamos haciendo. Siempre intentando mantener esa corrección con la escala tonal y con los pasos que hemos estado definiendo. También podemos quitar o sumar. Y muy rápida la gamuza, muy rápida. Una maravilla. Con ayuda de la gamuza podemos, o con el difumino limpio, con la punta limpia, podemos retomar contornos que, si fuera necesario, definirlos por otras partes. Esta mandarina todavía no tiene la forma necesaria. Aquí la tienes. Vamos a hacer un poquitín de detalle ya, para ir terminando, para ir ubicando. Este esbozo. Con el difumino lo terminamos de limpiar. Incluso con la gamuza la podemos utilizar como si fuera un pincel o un pincel para envolver un poquito, limpiar de una manera muy rápida y efectiva, perder este encuentro de aquí. Sería muy útil meterle un poquito más de intensidad. Estos dos objetos la necesitan. Venga.
Difumino, ya fuerte. Ese ejercicio del natural es un alucine, se disfruta muchísimo más, estamos más atentos. Ya lo haremos también. La sombra propia debe ser insistida. La sombra propia. La sombra que tiene el propio objeto. Damos un toquecito de sombra propia y le va a ir fenomenal. Aquí incluso un repunte de oscuro. Y aquí en este encuentro también. Ahí no insistimos demasiado. No lo queremos limpiar. Queremos que perdure. Ya luego con una laca fijativa, con una laca del pelo, perdurará. Aquí la sombra ligeramente más fuerte, se me queda descompensado esa parte de ahí. Y definir un poquito este elemento que es muy sugerente, el rabito. Y así definimos ese detalle tan bonito. Con la ayuda de la goma podemos limpiar fallos, rectificarlos o retomar brillos y luces. Le damos la forma que queramos, podemos modelarla. Tac, tac. De esto no hay que abusar, ¿eh? Que yo sé que esto mola mogollón y podemos llegar a un problema de efectismo, que es abusar del efecto. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con el efectismo. Más cuando estamos haciendo algo de alto contraste. Aquí vamos a limpiar demasiado, pero luego podemos envolverlo de nuevo. Vamos a dibujar con el negativo, con la goma, para limpiar esa sombra proyectada. Se consiguen texturas, bueno, mola. La textura de la madera, ¿verdad? Pensabais que le íbamos a perder. Ay. Ya sería el cariño que le quisiéramos invertir para seguir definiendo el detalle, la precisión, incluso dejarle toques prácticamente de carbón. Venga, vamos a las uvas, que sé que os gusta mogollón cuando pasa esto. Ubicamos el brillo y le vamos a dar de una manera sueltecita, así que, bueno, ahí va, mira, ahí tiene, vamos a afilar la punta porque aquí tiene un brillo. Y aquí incluso podemos definir un poquito más esta sombra proyectada, este brillo, o trabajamos las transiciones ya con más cuidado el elemento que queramos. Pero bueno, como ejercicio,
de frescura. Con el difumino también podemos romper ese exceso del efecto, ¿eh? En algunas partes, que muchas veces se ve demasiado duro y no siempre hace bonito, cuando lo que hemos hecho es dibujar. Y como ejercicio, pues vamos, divertidísimo. Divertidísimo. Le falta un poquito más de sombra en este plano. Esa transición, ese degradado, todavía deberíamos trabajarla un poquitín más. Para darle más pesos en la base. Pero ya os digo, sin perder frescura. Es un ejercicio. ¿Para qué son los ejercicios? Para entrenar. Para cuando estemos en un cuadro, cuando estemos en una obra, poder dar lo mejor de nosotros. Exactamente que cualquier otro tipo de ejercicio. Solo que este es intelectual. Hay un ritmo en la granada. A ver, te lo voy a dar aquí. También limpiamos y también dibujamos con la goma cuando fuera preciso. Si tenemos un plano más limpio y lo tenemos que retomar, la goma será muy útil, pero tenéis que tener en cuenta una cosa, que no siempre va a limpiar de la misma manera. Cuanto más insistáis el papel, cuanto más capas le deis, menos va a borrar la goma. Es un tiro que podemos dar una sola vez, o como mucho, 2.